compartimos ciertas relaciones, ¿no? Compartimos determinadas relaciones que nos unen, tanto en la tradición como en algunos juegos deportivos, como tenemos también una veneración a un santo patrono y todas estas cosas son importantes tenerlas en cuenta porque son un eje de convergencia, ¿sí? Un eje de convergencia que se ha venido presentando o que identifican, ¿no? Que identifican esta zona suroccidental. Agreguémosle a eso los sonidos del Pacífico. Los sonidos del Pacífico como la marimba, también incluso está, ¿no? Esto del violín del Cauca, ¿no? Que son, o sea, cositas que han identificado estas regiones por la fortaleza y porque en la historia, en la colonización, en la esclavitud, estos instrumentos se hicieron como una manera de resistencia, ¿no? Una resistencia en contraposición a los instrumentos de los españoles, ¿no? Entonces tenemos ejes de convergencia bastante amplios que deben de ser estudiados más a fondo, que deben retomarse, ¿sí? Y que por diferentes problemáticas se han dejado de lado. Entonces tenemos y nos identificamos como un suroccidente por todos esos ejes de convergencia y por todo ese carácter de identidad. Eso sería. Bueno, asimismo le agradecemos a Sofía que nos está acompañando, como ustedes bien saben, la Asociación de Estudiantes de Filosofía del Suroccidente Colombiano nos convoca como estudiantes de diferentes universidades de la región y asimismo pues estaba Sofía hablando desde la Universidad de Nariño, como estudiante de la Universidad de Nariño. Entonces ahora vamos a escuchar a Mateo Sadovnik con la misma pregunta. Mateo, ¿qué es el suroccidente colombiano? Recordemos que Mateo es estudiante de filosofía de la Universidad del Valle. Bueno, ¿qué es el suroccidente colombiano? Pues, a ver, yo creo que la pregunta puede tener varios sentidos, puede interpretarse de varias formas. En un principio podríamos pensar que la pregunta tiene un carácter algo regionalista, es decir, en el sentido en que podemos asumir en un primer momento que existe una identidad como suroccidente, de que los que habitamos el suroccidente nos sentimos parte del suroccidente, tenemos una identidad común que nos hace tener una comunidad más o menos cohesionada y demás. Digamos que podemos partir de que asumimos eso y nos estamos preguntando precisamente en qué consiste esta identidad de ser suroccidental, por decirlo de alguna forma. Eh, Creo que no es esa la manera en que se puede interpretar de forma bien orientada la pregunta. Pues en un primer momento yo diría que hay que ser como un matiz importante en lo que es el concepto de región, ¿no? Pues hay varias definiciones que se han dado desde las ciencias sociales, pero específicamente es un concepto que está ligado sobre todo al territorio, eh, que por sus características, por sus potencialidades, por sus limitaciones y demás, nos hace, eh, nos impone a los habitantes de la región ciertas relaciones económicas, sociales, culturales y demás. Digamos que en la materialidad el factor más eh, irrefutable que podemos encontrar para definir qué es el suroccidente precisamente es el territorio, ¿no? Los departamentos que geográficamente hacen parte de... Bueno, y digamos que en un principio se puede orientar como a delimitar este factor. La problemática viene precisamente cuando tratamos de precisar los elementos culturales, sociales, económicos, políticos que, que constituyen, si es que existe, una identidad de los habitantes, una identidad regional, de sentirnos suroccidentales, por decirlo de alguna forma. Ahí creo que está el problema.
Creo que es un trabajo que vale la pena hacer, digamos, en parte eso es lo que nos trae aquí a conversar estas temáticas, pero que digamos que por el momento yo eh, me, me adhiero específicamente a la noción que liga el concepto de región y en este caso del suroccidente al territorio. Somos en principio un territorio y habitantes de un territorio. Vale la pena entonces proyectar como un trabajo reflexivo sobre eso que nos impone en todas las dimensiones de la vida habitar este territorio. Yo lo dejo ahí. Bueno, muchísimas gracias, Mateo. Igualmente, como lo hemos escuchado tanto de Sofía como de Mateo, pues nos damos cuenta que pensarnos como suroccidente o considerar qué es eso del suroccidente, como lo decía Sofía, es partir de ciertos ejes de convergencia que nos permiten identificarnos como región. Y asimismo, lo pensaba en ciertas medidas, Mateo, que nos decía que pensar el suroccidente es pensar el territorio. Y recuerden que la Asociación de Estudiantes de Filosofía del Suroccidente Colombiano precisamente intenta este tipo de reflexiones en torno a nuestra región, a lo que consideramos como región. Ahora vamos para la segunda pregunta, ¿listo? Esta segunda pregunta va a girar en torno a lo siguiente. ¿Por qué apostarle a una asociación de estudiantes de filosofía del suroccidente? Entonces vamos a escuchar inicialmente a Luz. ¿Listo? Luz María, te escuchamos. Bueno, Orlando, ¿por qué apostarle a una asociación de estudiantes de filosofía? Yo creo que en un principio es muy valioso para uno como estudiante y en un proceso de formación apostarle a una asociación, porque te permite conectar con tu contexto, te permite pensar cuestiones que suceden día a día. Por ejemplo, lo que está pasando contextualmente con relación a la reforma tributaria. La filosofía te permite cuestionar eso y desde una asociación y conectado con otras universidades, por ejemplo en esta, nos permite ver las implicaciones y el impacto, primero. Y también contextualmente, desde lo que se une con uno, nos permite también reflexionar que hemos vivido, por ejemplo, en el conflicto armado y cómo esas consecuencias nos han impactado y nos han hecho un poco conflictivos entre nosotros y un poco territoriales y siempre como en el conflicto. Y también reflexionar este tipo de cuestiones, reflexionar el acuerdo de paz que vemos que ahora se ha incumplido, y lo podemos evidenciar, por ejemplo, con cosas tan simples como es la aprobación del glifosato y que es una gran perjudicación para nosotros. Entonces, reflexionar este tipo de cuestiones desde la filosofía y más de una asociación, creo que es lo más interesante y que nos permite cuestionarnos nuestro propio contexto y que la academia a veces no, es muy importante estudiar pues la historia de la filosofía, pero pues uno necesita, por ejemplo, en el campo de la educación, impactar a nuestros estudiantes, que se cuestionen nuestro contexto, nuestro día a día. Creo que desde aquí podemos pensar este tipo de cuestiones. Muchísimas gracias, Luz. La misma pregunta vamos a hacérsela a Mateo, ¿listo? Mateo, ¿por qué apostarle a una asociación de estudiantes de filosofía del suroccidente? Bueno, gracias, Orlando. Pues a ver, yo inicialmente pensaría que, bueno, la constitución de la asociación, pues además de ser regional, es disciplinar, por un lado, ¿no? Esos son los dos elementos que
que la hacen una organización distinguible de todas las demás que pueden haber en el territorio nacional, en el mundo. Es primero disciplinar, porque lo que busca es reivindicar el ejercicio filosófico como un ejercicio importante para la sociedad, como una disciplina que tiene mucho que decir respecto a las problemáticas, las potencialidades, las oportunidades y las realidades cotidianas que nos toca vivir eh, como habitantes de la región. Y es regional precisamente porque lo que integra, eh, lo que busca integrar, lo que busca hacer es en ese ejercicio reivindicativo de la filosofía, en ese intentar situarla en el contexto cotidiano de nuestra región, eh, se supone, ese ejercicio supone tejer lazos, tejer relaciones entre lo que viven, lo que están acostumbrados a vivir como región los habitantes del suroccidente colombiano, las problemáticas que les son comunes, las que no, las que son significativas, las que pueden o no ser problemáticas, sino simplemente realidades que determinan de alguna forma nuestra realidad. Todo esto eh, busca ser de alguna forma analizado, abordado reflexivamente por la disciplina filosófica, o al menos creo que en esa vía entendemos nosotros el ejercicio de la asociación y en ese tejer puentes como entre la filosofía en su faceta más académica, más rigurosa, digamos más abstracta, con la faceta concreta que nos amarra a nuestra realidad personal, individual, colectiva, que amarra a nuestra comunidad a determinadas formas de vivir y formas de habitar la región. Entonces, en un principio sería eso, sería básicamente, y diciéndolo sintéticamente, la importancia de constituir una asociación gremial de estudiantes de filosofía en el suroccidente colombiano es precisamente tejer estos puentes que a la vez sitúan la filosofía como una disciplina importante que debe tener un lugar en el camino reflexivo de la sociedad que hoy ha perdido, digamos que se parte también con ese reconocimiento, y de la importancia que también tiene para los filósofos la realidad concreta que habitan, que no es, digamos, simplemente limitarse a reflexionar sobre problemas abstractos, sino que integrar en su reflexión propia la realidad concreta que habitan. Entonces va en los dos sentidos. Muchísimas gracias, Mateo. Bueno, entonces es el momento de escuchar a Sofía. Sofía, ¿por qué apostarle a una asociación de estudiantes de filosofía del suroccidente? Bueno, me parece importante apostarle a una asociación de estudiantes de filosofía del suroccidente porque debemos de tener en cuenta un aspecto relevante, ¿no? La centralización del pensamiento, ¿sí? Entonces se piensa desde una manera, desde un pensamiento centralizado y esto hace que se lleve como a una verdad absoluta, ¿sí? Entonces, se piensa desde una globalización económica, ¿sí? Y esa globalización económica también lleva a que Colombia se identifique como una sociedad de cansancio, ¿sí? Una sociedad que está en esa inmediatez, podríamos decirlo así, de conseguir una riqueza económica y de no pensar todas las problemáticas que están surgiendo, ¿sí? O sea, por ejemplo, el suroccidente de Colombia comparte algunas problemáticas, como son los grupos ilegales, ¿sí? Como lo decía mi compañera Luz. Y no sé, ya sea por el terreno, por cómo está ubicado geográficamente, que es un terreno montañoso en el que se da más fácilmente las actividades ilícitas, se da más fácilmente la violencia, ¿no? Entonces, todas estas cosas son cosas que nosotros como estudiantes de la asociación es necesario pensarlas, ¿sí? Y yendo más allá de esto, también podemos decir que al menos acá en Nariño estamos en la licenciatura, ¿no? En la licenciatura de Filosofía y Letras.
nosotros debemos ayudar a los estudiantes, incluso en esas zonas que son las zonas periféricas donde más problemáticas se presentan, a mantener una postura crítica, ¿sí? Entonces, nosotros como estudiantes, también de la como, perdón, como personas de la asociación, tenemos que tener también una mirada reflexiva, ¿sí? Intentar ver que hay una manera interdisciplinaria, ¿sí? Y como les decía, como licenciatura, necesitamos llevar esa educación más allá, que dejen de pensar desde la doxa, desde ese pensamiento común, desde la inmediatez, desde esa manera de centralización del pensamiento, ¿no? Y eso sería pues a mi parecer lo más relevante. Ah, y quiero agregarle lo último, que es em, que incluso, o sea, si nos damos cuenta, la mayor parte de personas votó al no a la paz, ¿sí? Entonces eso es una característica muy marcada de cómo está la sociedad en estos momentos, ¿sí? Y debemos ayudar a que esa sociedad vaya más allá, que vaya a la crítica, ¿sí? Entonces es importante repensarnos como sociedad, como suroccidente, e ir más allá, a través de toda la cantidad de imaginarios que se presentan en nuestros territorios. Eso sería Orlando. Muchas gracias, Sofía. Entonces es el momento de que Eduardo también nos comparta su respuesta frente a la pregunta ¿por qué apostarle a una asociación de estudiantes de filosofía del suroccidente? Eduardo, te Vale, escuchamos. vale, pues antes de responder, quisiera como disculparme pues, y bueno, corregir algo que dije en la anterior pregunta. Cuando me hablé de países, dije Ecuador y Quito, y era Ecuador y Perú. Entonces quería hacer solamente esa aclaración, qué pena. Sí, bueno, ya para responder esta pregunta de por qué apostarle a una asociación, yo diría que, bueno, para recoger también lo que han dicho los compañeros, es una oportunidad, ¿no? Y si bien también es una oportunidad, es también un reto que implica pensar no solamente la región, sino también nuestro propio lugar de enunciación. Y con esto me refiero a la vivencia cotidiana, lo que realmente pues nos permea, ¿no? En este mundo de la vida, digámoslo así, lleno de experiencias, donde estamos atravesados pues por sinfín de cuestiones, ¿no? De índole existencial, social, que nos afectan. Y tal como han dicho los compañeros, es desde esa afectación también que se hace un ejercicio en clave filosófica que piensa, que también intenta poner en escena ciertas prácticas, porque aquí en la asociación tenemos docentes que también son actores sociales, son funcionarios que le apuestan a la cultura, al arte. Entonces creo que desde ahí también se puede dar un enlazamiento filosófico que permita pensar esa misma idea de región, ¿no? Y esa misma idea de enunciación, de territorio, de todo de lo que han hablado mis compañeros, como para no redundar. Entonces creería que ese realmente es el ejercicio que, que se está proyectando la Asociación de Estudiantes y por eso es importante, perdón, apostarle a estas iniciativas. Listo, igual vamos dándole mucho agradecimiento a las personas que se van conectando con nosotros, tanto en nuestro espacio virtual que hemos generado por esta sala, pero también desde las personas que se van conectando desde el live que estamos reproduciendo en Facebook. Recuerden seguirnos como @asoficbam. Asimismo, recuerden hacer sus comentarios, sus preguntas con el numeral FICBAN Crece o FICBAN La Filosofía Une. Y recordando un poco las ideas que nuestros compañeros empezaron a plantear en esta pregunta sobre por qué apostarle a una asociación de estudiantes de filosofía del suroccidente, pues nos damos cuenta que ellos caían en ciertos elementos que son muy semejantes. Por ejemplo, lo valioso que permite la conexión con el contexto, que nos permite cuestionar las realidades que desde cada uno de los departamentos se vive. Asimismo, la asociación reivindica el ejercicio filosófico desde el ejercicio del pensar situado de la región, como también pensar las realidades desde una manera reflexiva, dándonos en un ejercicio práctico frente
a la manera como asumimos el ejercicio de estudiosos de la filosofía en este caso. Igual esto nos hace también pensar nuestro propio lugar de enunciación en las palabras propias como lo planteó Eduardo Bermeo. Entonces, para nuestros invitados del día de hoy, tenemos una tercera pregunta y con esta pregunta cerraríamos el primer momento de nuestra conversación. Y esta pregunta es la siguiente. ¿Por qué es importante concebirse departamentalmente dentro del suroccidente? ¿Ustedes logran identificar algunas implicaciones de considerarse o concebirse dentro del suroccidente? Y frente a ello, ¿cuál es la importancia de cada experiencia departamental dentro de lo que se ha construido hasta el momento eh, en la FICPA? Entonces me gustaría que esta primera intervención esté a cargo de Sofía. Sofía, tienes la palabra. Listo, Orlando, gracias. Bueno, ¿no? Nariño se concibe más allá de como hemos venido repitiendo geográficamente, se concibe por toda esa problemática que también ya la abordamos. Toda esa problemática ha hecho que se inserte en este lugar, ¿no? Del suroccidente, como les digo, o sea, nos identificamos culturalmente por esos ejes de convergencia que tenemos, ¿sí? Y en este sentido, Nariño tiene una gran diversidad de problemáticas y, sí, diversidad de problemáticas que necesitan ser replanteadas, ¿sí? Y necesitamos de la asociación, pues porque lo podemos pensar desde la razón, ¿sí? Podemos reinterpretar toda esa cantidad de hechos que suceden, podemos darle una reinterpretación a ciertas cosas em, y tal vez recurro un poquito a algo que decía Riquer, ¿no? Que dice que se necesita de esa narrativa para vivir una vida, ¿sí? Para darle sentido a la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros no le damos un sentido a la vida y vivimos como en la sociedad del cansancio, ¿sí? De esa inmediatez, vamos a estar subsumidos solamente como a un ámbito dogmático, ¿sí? Entonces, Figban nos ofrece esa manera de pensar desde un razonamiento, desde una reinterpretación de las cosas. No vivir por vivir del modo biológico, sin nacer, crecer, eh, tal vez reproducirse, morir y ya, hasta ahí, ¿sí? Sino reinterpretar toda esa gama de cosas, de multiculturalidad que se presenta en las regiones, de las problemáticas, abordar muchos aspectos interesantes que, que nos unen, ¿sí? Que nos convergen y toda esa cantidad también de tradiciones. Entonces sería eso. Muchísimas gracias, Sofía. Entonces vamos a darle los micrófonos abiertos a Mateo. Mateo, la misma pregunta, ¿por qué es importante concebirse departamentalmente dentro del suroccidente y cuál es la importancia de cada experiencia departamental dentro de la Asociación de Estudiantes de Filosofía del Suroccidente Colombiano, FICBA? Y bueno, pues, a ver, yo mm, diría que la importancia de concebirse departamentalmente eh, dentro del suroccidente, pues es como la misma importancia que podría tener cualquier otra asociación que se hubiera constituido con carácter regional en cualquier otro lado del país, digamos, en un principio. Y es la necesidad de cohesionar, agruparse, focalizar, reunir fuerzas, digamos, y focalizar estratégicamente esos esfuerzos eh, con las personas que habitan, digamos, con las personas que habitan la región en un primer momento, con los que les son cercanos en términos geográficos y por lo mismo les serán cercanos en otros sentidos. Eh, entonces, digamos que en un principio es
está muy relacionada con la respuesta a la pregunta anterior. Eh, si se le ha puesto una asociación de estudiantes de filosofía en el suroccidente colombiano, pasa también, digamos, porque se reconoce la necesidad de las necesidades que se tienen por el simple hecho de hacer parte del suroccidente colombiano y de habitar, digamos que el Valle del Cauca, al lado del Cauca, el Quindío, digamos, yo qué sé, de tenerse como vecinos, de tenerse como, como regiones cercanas. Eso le impone como a las relaciones entre los distintos departamentos que componen la región ciertas interinfluencias que obligan necesariamente a relacionarse entre sí a las regiones, digamos, en todas las dimensiones en las que puede ser evaluado ese aspecto. Entonces, digamos que reconocerse, concebirse departamentalmente dentro del suroccidente es eh, el principio estratégico, digámoslo así, aunque tal vez no sea el término, del que se debe partir para constituir cualquier proyección gremial de carácter regional. Eh, Somos un departamento, tenemos ciertas problemáticas, ciertas características, ciertas potencialidades. Habitamos la región junto a otros departamentos que pueden compartir unas y distanciarse en otras, pero que necesariamente nos impele a relacionarnos entre nosotros y ese hecho nos impele también a reconocernos como parte del suroccidente. Y bueno, digamos que en ese mismo sentido, la experiencia que puede tener ahora sí el contraste necesario entre los rasgos comunes y los rasgos particulares que puede tener cada departamento, eh, nos ayuda a pensarnos ahora sí cómo cumplir con nuestro objetivo de reivindicar la filosofía en la sociedad, cómo nos eh, ayuda a planificar estratégicamente una aparición de la filosofía distinta de la que hoy tiene en la sociedad, cómo incluir dentro de las distintas problemáticas locales y regionales y demás, la importancia de una reflexión filosófica que ayude a orientar o a criticar o a prescribir de una u otra forma, en términos éticos, morales, políticos, existenciales, yo qué sé, la realidad regional. Cada departamento aportará un análisis distinto eh, por, de sus problemáticas y de las problemáticas en general de la región, se situará en relación con los demás departamentos que hacen parte de la región y como parte del país, ahora sí, de una forma particular, cuyos contrastes nos pueden contribuir como a, a contribuir a llenar ese discurso filosófico sobre la región. Y sería básicamente eso. Bueno, muchísimas gracias, Mateo. Esta misma pregunta va también para Eduardo Bermeo. Eduardo, ¿por qué es importante concebirse departamentalmente dentro del suroccidente colombiano y cuál es la importancia de cada experiencia departamental dentro de la FICBAM? Vale, Orlando, pues yo creo que uno en tanto individuo está abocado siempre a un punto de referencia, ¿no? Y en este caso, nos decir identificarse sí es un poco pretencioso, pero sí estamos pues trazados en este departamento como el Cauca, que habitamos más bien, en el que tenemos nuestros vínculos, ¿no? Familiares, sociales, etcétera, y académicos, por supuesto. Esto nos permite entender multiplicidad de cuestiones que a veces entran en desacuerdo con los otros departamentos o con los otros territorios, pero muchas veces terminan enlazándose, como es el caso de la violencia, por ejemplo. Creo que es un tema que nos circunda pues a todos en tanto colombianos y especialmente también como caucanos, ¿no?
Y creo que de este tipo de problemáticas a las que uno puede al menos sentar una posición, ya sea crítica, ya sea valorativa o incluso a veces propositiva, son los que permiten, ¿no?, mirar ese tejido de cuestiones que, bueno, a veces se dan para la discusión y a veces más bien se soslayan, ¿no? Y eso ha sido como una parte importante de la asociación, tener ese tipo de encuentros que van más allá de aplicar teorías, simplemente discutir de cuestiones abstractas, como muchas veces se piensa, sino, como decía Mateo, situar el ejercicio filosófico desde donde estamos pues, pensando nuestras cuestiones. Entonces, con esto quiero decir decir dos cosas. Una, que este ejercicio implica reconocer esos vínculos, primeramente, uy, perdón, los perritos, implica reconocer este ejercicio filosófico y en segunda medida, tener en cuenta de que los límites departamentales son simplemente una excusa pues, en la que el pensamiento siempre va a trascender, ¿no? Y si trasciende un poco el pensamiento, también se da parte a una cuestión práctica, una cuestión de acción, de influencia, mirar en qué se puede incidir, en qué se puede aportar. Entonces creo que ese tipo de experiencias, ya para hacer la otra pregunta, radica pues la importancia y la riqueza que tiene uno de los objetivos de la asociación, que es vincular regional y de manera gremial todo este tipo de perspectivas de los estudiantes, en tanto son filósofos también egresados, en tanto son, bueno, tienen un sinfín de ocupaciones y que todo esto permite pues entablar mejores discusiones, también desacuerdos y por qué no también hablar de una política también en sentido dialógico, ¿no? Y pues para no llegar a términos democráticos, sino más bien en el sentido comunicativo que nos permite hablar de ideas. Entonces creo que eso sería para mí. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Entonces, ahora el micrófono va a estar abierto para Luz María Bautista, que nos acompaña desde la Universidad del Quindío como estudiante del programa de filosofía. Luz, ¿por qué es importante conseguirse departamentalmente dentro del suroccidente? Y en el caso de ustedes, ¿qué importancia le ven conformar o ser parte de la FICBA? Eh, bueno, Orlando, te respondo de la siguiente manera. Considero que desde nuestras experiencias desde el departamento del Quindío y pues también para asociarnos con Feedback, sí, nuestras experiencias y problemas son muy diversos, desde el punto de los cultivos hasta, por ejemplo, la poca preocupación que se maneja con hacia la mujer. Se deja un poco de lado y también y también por ejemplo las nuevas identidades de género que de hoy y que sufre y que todavía pues se evidencia, por ejemplo, la prostitución y la poca preocupación que se da a este tipo de casos. Entonces, una reflexión a este punto también es muy importante para hoy. Eh, y lo permite, y es una de las experiencias departamentales también. Otro puede ser también el punto, es, es una problemática mundial, se puede decir, pero que también nos afecta como región, tanto de país como también departamental y, por ejemplo, del suroccidente. Preocuparnos por una filosofía animal. Un ejemplo muy particular puede ser la poca conciencia que uno puede ver de las personas que agreden físicamente a los animales. No sé, no, como que no les afecta y como que hay un discurso muy antrocentrista que, que como que el hombre pues se siente superior y no reflexiona este tipo de consecuencias. Creo que eso es uno de los problemas que también se reflexionamos mucho acá en el Quindío y con una desde que yo inicié la carrera, yo vi como esa problemática y también apostarle a otras formas de consumo, como al vegetarianismo, al veganismo. Yo no he podido, pero pues es una posición política también muy interesante.
Entonces, también desde acá se puede reflexionar esto. Entonces, hay mucho también el punto del conflicto armado, como les señalaba anteriormente, es otro de las problemáticas que se dan. Entonces, creo que se puede pensar desde ahí. Y como lo han dicho mis compañeros, la asociación permite reflexionar la región y en ese orden de ideas cuestionarnos y también cuestionarnos de una forma crítica para un ejercicio crítico, redundantemente, sí. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Luz. Y con Luz ya damos, con su intervención, ya damos por terminado este primer momento en el que, como nos pudimos dar cuenta, hay ciertos elementos que nos permiten relaciones entre lo que cada uno de nuestros ponentes planteó. Eh, este segundo momento, para comentarles, vamos a tener un aproximado de 10 minutos por persona. Estos 10 minutos aproximadamente van a estar pues proponiendo ustedes una respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de relacionar distintos ejes de comprensión con el análisis filosófico en clave regional? Esta pregunta para nosotros como asociación es muy importante porque cada escenario que nosotros hemos planteado y propuesto intenta ahondar, profundizar, reflexionar eh, esta cuestión de lo regional. Entonces, recordemos la pregunta. ¿Cuál es la importancia de relacionar distintos ejes de comprensión con el análisis filosófico en clave regional? Entonces vamos a escuchar inicialmente a Eduardo Bermeo. Eduardo, recuerde que tiene 10 minutos para comentarnos sobre su perspectiva. Vale, Orlando, muchas gracias. Sí, para empezar, en mi perspectiva más bien, y como la hemos construido, tanto estudiantes de Unicauca y parte, por supuesto, de la FICBAN, apuntándole pues al objetivo del conversatorio, se cifra más en una cuestión histórica, ¿no? Dar unos esbozos generales de lo que ha sido la historia, tanto para el departamento como para el suroccidente, ¿no? Y también, obviamente, para lo que se considera eje, ¿no? Para el Quindío, para Risaralda, para Caldas. Bueno, para empezar, resta decir que, como lo dije en principio, que el suroccidente está atravesado por la región andina, ¿no? Entonces involucra países como Ecuador y Perú, que fueron pues las colonias y los virreinatos que por mucho tiempo dominaron estas tierras. Entonces, ¿esto qué nos permite hacer? Una retrospectiva. Y para iniciar, es muy importante resaltar este proyecto que se gestó del Gran Cauca, ¿no? Que fue un proyecto que más o menos constituyó desde el siglo XVII al siglo XIX, más o menos, en donde uno de los fuertes eslabones para la formación económica del país también, y obviamente los intereses coloniales, fue la gobernación de Popayán, ¿no? Entonces se puede decir de esta gobernación que tuvo una forma de poblamiento muy particular, que consistió, pues, más bien se dio mediante la sucesión de nativos y también siendo una sociedad esclavista, ¿no? Pero bueno, ¿por qué digo esto? Porque esto permitió pues obviamente sostener la colonia en principio, y este sostenimiento implicó o produjo más bien un fenómeno demográfico que terminó, fue en las fundaciones de Pasto, de Popayán, de Almaguer, de Caloto, de Cali, de Buga, de Cartago, de Anserma también. Entonces fue muy importante en esta cuestión de la sujeción y del esclavismo y de todo lo que, bueno, en algún momento hemos escuchado en historia, ¿no? Entonces, como bien podemos ver, este tipo de fenómenos obviamente se involucraron mucho con una representación ideológica que tuvo y la fuerte influencia pues del virreinato, a partir también de una cuestión fundamental para la estructura de estos territorios, que fue la extracción de oro, puesto que en el Chocó, por ejemplo, había muchas zonas auríferas, y también, pues como lo dije hace un momento, por la cuestión de que se fundó una sociedad esclavista y también pues de servidumbre por parte de los indígenas, ¿no? Un sometimiento
que en su momento pues se aplicó a partir de un sistema de encomiendas, y después ya pasó a llamarse terrajes, ¿no? Con la cuestión de las haciendas y bueno. Y también, pues, como un dato ahí también histórico, se da también el sistema de quintos, lo que le llamaban, que era una cuestión de la compra-venta y la importación de esclavos, ¿no? Que fue también, fue muy importante en ese momento, pues, para el desarrollo económico de esta región. Y esto, pues, lo retomo mucho de un historiador, de Guido Barona, donde habla del papel subsidiario que tuvo esta gobernación, ¿no? A lo largo de estos siglos. Y, pues, bueno, cómo influyó en el territorio. Pero obviamente este proyecto fue declinando con el tiempo, porque bien sabemos que hubo muchas modificaciones, muchos departamentos se independizaron, pasaron a ser provincias, y bueno, hubieron causas, ¿no? que permitieron esta fragmentación. Una de ellas fue el mestizaje, que fue un problema para las exigencias coloniales, y también el hecho de que los esclavos ya podían comprar su propia libertad. O sea, esto también influyó mucho en un desorden administrativo que terminó pues por dividir a departamentos como el Chocó, el Valle del Cauca y el mismo Caldas, ¿no? Bueno, haciendo como un salto histórico, así sumamente fuerte, porque la pretensión no es ser un historiador aquí, porque tengo poco conocimiento de allí, pocos datos. También cabe resaltar otro de los proyectos fundamentales para la construcción y el pensamiento de la región, que fue la del viejo Caldas, ¿no? Que involucró a Caldas, a Risaralda y a Quindío. Bien sabemos que esto fue obviamente un proyecto de departamento, obviamente dominado por la colonización antioqueña, ¿no? Que también fue fundamental para todo este dominio en todos los términos, en todos los campos. Entonces fue lo que terminó en últimas fundando pues este eje cafetero, que para filósofos como Betancourt Mendieta, como profesor de la Universidad del Valle, no estoy mal, significó también una policromía regional, dice él, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con policromía? Que hay una cantidad de matices de un pasado que fue local para el tema del eje cafetero, y que han significado como una deuda histórica que todavía se sigue dando a partir de los regionalismos y el colonialismo imperante a partir de esta colonización antioqueña. Entonces es muy importante tener en cuenta este concepto de la policromía regional, porque si bien son tres departamentos que hoy en día pues constituyen una base obviamente económica y también cultural para el país, hay que tener en cuenta que también todavía eh, sigue invisibilizado la cuestión de la diferencia cultural, ¿no? Y la diferencia que tienen los tres como departamentos. Entonces, hay una óptica aquí como Cauca, pues, digámoslo así, en pensar una región como un proceso histórico, ¿no? Y es también va de la mano con los aportes que da este filósofo, Alexander Betancourt Mendieta, y es que debemos entender primero la región como un proceso histórico, tal como lo ha venido entendiendo, pues, el eje, como un proceso también político, cultural, que permite constituir pues la vida misma de lo que denominamos hoy República de Colombia, ¿no? Y también de lo que implica hoy el suroccidente colombiano. Entonces, consideramos que una postura de este eje sería como una toma de una distancia de aquellos regionalismos y de los colonialismos, como bien lo dije, de los que siempre ha sido señalado. Entonces, el compromiso, a partir, yo creo que, pues, si bien se ha venido tratando ese tema, es de dar apertura a una memoria regional, o sea, que pueda saldar una deuda también con ese pasado que involucra, como lo dije, esa diferencia y esa autonomía como departamento. Yo recuerdo una clase, así haciendo un paréntesis, sobre este tipo de temas de los regionalismos y los colonialismos, una clase de filosofía de pensamiento latinoamericano, en donde se decía que el caldense, y quien pertenecía al Quindío, y a Pereira se le llamaba paisas, ¿no? Entonces no tendría que llamarse paisas, sino llamarse por lo que ellos han considerado, ¿no? Que ahorita pues no recuerdo muy bien la cuestión, pero simplemente era como hacer eso. Y a Pereira se le llamaba paisas, ¿no? Entonces no tendría que llamarse paisas. Bueno, entonces era como hacer ese tipo de precisiones, ¿no? En cuanto a lo que trato de decir de regionalismo y del colonialismo.
¿Y qué implica esto? Pues un movimiento a seguir pensando la región como hemos venido reiterando, desde la autonomía, desde la diferencia, también para pensar, y esto también va muy de la mano con esos aportes de Betancur Mendieta, pensar no solamente la región, sino también la idea de nación que tenemos, y por qué no también llegar a llegar a pensar y a construir la idea de Estado mismo, ¿no? Entonces, en definitiva, y después de hacer como estos pequeños saltos históricos, de dar un poquito como de esbozos sobre la historia de que nos circunda a todos, pues, cabe mencionar tres vías que creo que han marcado y siguen marcando nuestra historia como suroccidente, ¿no? Y con vías, pues, hablo en primer lugar de ese famoso, bueno, por decirlo así, el Camino del Quindío, ¿no? Que fue una de las primeras rutas si bien libertadoras, que significó pues la apertura también a muchos procesos económicos que se dieron en esta región del sur, en donde también sería importante rescatar esos elementos y también las narrativas orales que se pudieron gestar dentro de él, ¿no? Porque también hay una historia muy marcada ahí de cada departamento y de la región como tal. Entonces, si bien sabemos pues que este camino atravesó desde Santa Fe hasta Quito, entonces eso tiene una profundidad inmensa, ¿no? A la hora de poder pensar en una ruta, digámoslo así, de pensamiento y también de la historia misma. Otra de las vías es el río Cauca, ¿no? Yo creo que es muy conocido su influencia pues para la producción material que ha tenido el sur, sobre todo en las cuestiones del valle, en la cuestión azucarera, en la cuestión eléctrica de Antioquia, en la cuestión cafetera del eje y también minera y ganadera, porque este río va hasta Sucre y también hasta Bolívar, ¿no? Vale, muchas gracias. Sí, ya voy terminando. Y la tercera vía sería retomar ese proyecto del Ferrocarril del Pacífico, ¿no? Con retomar, digo, pensarlo, analizarlo, porque fue un fenómeno que dio muchas ideas, sobre todo la idea de modernización nacional en ese momento, ¿no? Y que hoy en día, pues, son solamente ruinas las que quedan a través de esas rutas, ¿no? De esos rieles. Y bueno, ya como conclusión, a modo de conclusión, la apuesta pues como parte de la asociación de estudiantes, como parte también de este Cauca, que también viene en un proceso fuerte de complejidades, invita a no reescribir la historia solamente, sino también a tratar de abordarla con cierta sospecha, ¿no? Porque si bien tenemos en un ayer que constituyó una colonia, hoy tenemos también una amenaza fuerte de las multinacionales, ¿no? Que también es un problema que nos atraviesa como región. Entonces, en ese sentido, la propuesta siempre va a ser fortalecer el ejercicio gremial y obviamente el Quindío va a ser una de las apuestas fuertes para poder aunar este tipo de fortalecimiento y ejercicio en clave filosófica, gremial y bueno, crítica en últimas, ¿no? Entonces, ese ha sido como mi intervención. Espero pues se haya entendido en su totalidad y bueno, agradecer también por el tiempo. Igualmente a usted, Eduardo, por acompañarnos, recordándoles que Eduardo nos está hablando desde su condición desde estudiante de filosofía de la Universidad del Cauca, una de las universidades que se agrupan en esta asociación. Y asimismo vamos a escuchar ahora a Luz. Entonces, Luz, la misma pregunta, ¿cuál es la importancia de relacionar distintos ejes de comprensión con el análisis filosófico en clave regional? Eh, bueno, pues yo voy a mostrar aquí una cosita a presentar. A ver. Ahí están viendo. Sí, ya empezó a proyectar. Ah, bueno, listo. Bueno, en algunos puntos voy como a comentar algunas cosas que ya comentó mi compañero, entonces ahí mucho mejor, que quede más claro. Pues desde el punto histórico, por ejemplo, del siglo XIX, podemos tener en cuenta que este territorio del Quindío, pues era muy,
muy poco poblado. Se puede decir que la única parte más o menos poblada y que ya estaba constituida podría ser Salento, o sea, partiendo desde ahí, y no era precisamente una población de la región completamente, sino que era una población que emigraba de otras regiones. Entonces, como un primer momento, pues este territorio pues era denominado el Gran Cauca desde Nariño hasta por ahí el, el Quindío. Y Popayán pues era la que manejaba todo este territorio, aunque habían algunos puntos que ahora pues son denominados Valle del Cauca, como son Cartago y otros puntos que pues controversiaban mucho con las posiciones políticas que tenían desde el siglo XIX con Popayán. No están como muy de acuerdo, pero pues Popayán era como el principal eje. Otro de los puntos interesantes históricos, pues desde el punto de la independencia, es que Simón Bolívar pues quería entrar por este lado hacia el territorio de Ecuador, pero Popayán pues se había aliado históricamente pues con la corona Qué y no pena, fue. Luz, qué pena te interrumpo. ¿Puedes ampliar un poco Ah, sí, listo, la ya imagen va, para poder ir haciendo el seguimiento también visual? listo, Dale, muy amable. ya va, ya va. Aquí, ya. Aquí, bueno. Ahí está. Y históricamente Nariño y Popayán apoyaban a la corona española, ya que consideraban que la guerra que se estaba llevando a cabo en ese punto era una cuestión de pérdida en vez de beneficio para el territorio, para estos territorios. Entonces ellos consideraban pues que no. Volviendo al punto de Simón Bolívar, era que Simón Bolívar pues quería entrar por este lado, y ya que pues Nariño y Popayán se habían aliado con la corona, no se pudo dar como este paso, y él era pues una persona era pues un soldado y era un guerrero y este tipo de cuestiones, y entraba más por el lado del conflicto y consideraba pues estos territorios como que le estaban tapando la vía para pues llegar al Ecuador para la independencia también en este otro territorio. Entonces como que le impedía. En cambio, Santander hubiera entrado con otra disposición a estos terrenos y hubiera sido de otra forma por el diálogo, porque se dice que era como una persona más hacia el lado de la sociología, y pues había más como una comunicación y hubiera sido de otra forma. Sin embargo, este territorio, después de la independencia, ya a un año entra también en ese plan de independencia, y ya después Bolívar puede entrar y dar este paso. Hay que considerar otro de los puntos, es que para la globalización es de muy relevancia que ya que los esclavos sean liberados, para que estos sean considerados como consumidores y que también puedan ser explotados pues ya como de una forma distinta, o sea, como un tipo de máquina pues más que va a tener un sueldo, pero pues de otra forma, y ya no tanto como una propiedad como antes se había dado. Y este tipo de liberación se puede decir que afectó al Gran Cauca. ¿Por qué? Porque esta población ayudaba a los cultivos. Ellos también eran recolectores y eran recolectores, y por esta razón impulsaban mucho pues los cultivos. Hay que pensar también, otro de los puntos interesantes es que cuando se dio el paso pues a la independencia, es que los criollos empezaron a preocupar mucho por el tipo de Estado, y si era federal, si era republicano. Se centraron mucho en este tipo de cuestiones y dejaron de lado algo muy interesante, y era crear una nación con términos
que en ese momento se estaban pensando desde, por ejemplo, de Francia, de una igualdad, de una libertad. Entonces como que dejaron de lado este tipo de cuestiones que se habían planteado antes, pero pues se empezaron a preocupar por otros puntos. Ya cuando se empieza a dar, surge como un tipo de momento de la historia en el que Colombia se denomina un estado federal y se dan un tipo de estados muy grandes como son el estado antioqueño, Antioquia, el estado del Gran Cauca, y estos dos estados son muy grandes y tienen mucha autonomía, y a Colombia y más no le convenía tanto esta cuestión. Entonces se empezó a dar un tipo de división, tanto por el lado por ejemplo, en nuestra región que se denominó el Viejo Caldas, como el Valle del Cauca también, porque este proceso se da en paralelo, porque algunos municipios que son muy cercanos de aquí empiezan como a ya ser más, son muy cercanos. Por ejemplo, nosotros al Valle, Alcalá estamos a una hora, y por ejemplo a Pereira también estamos a una hora. Entonces somos muy cercanos, tanto por el lado de Risaralda como también por el Valle del Cauca. Es muy poca distancia, y también la población tiene mucha similitud con nosotros. Entonces también por ese lado. Entonces cuando se configura el Viejo Caldas en 1905, porque el Quindío se aleja o se distancia ya del Gran Cauca por una necesidad de una identidad, también porque había una poca comunicación con Popayán, y también por la necesidad de una autonomía. Bueno, la población del Viejo Caldas, como lo dije anteriormente, es una población muy diversa, tanto de Antioquia como de Santander, Boyacense, Cundinamarca y del Nariño. También el territorio quindiano era pues considerado un tipo de selva por sus grandes montañas que lograban taparlo, pues porque hay que considerar también que tanto la cordillera central y como la cordillera occidental pasan por nuestro territorio quindiano. Y también había una necesidad de que este territorio fuera ocupado para pensarse en unas vías que conectaran al país. Y por eso era necesario una población. Y otro de los mitos para los que la gente viniera a poblarlo era que aquí había un gran tesoro, y pues como estábamos tan escondidos desde ese punto, entonces aquí estaba unas grandes riquezas ahí debajo de las cordilleras y debajo de las montañas. Entonces, muy chévere también ese punto. Te Entonces, quedan 3 minutos. bueno, la redistribución de los territorios se da en Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Viejo Caldas. Entonces ahí ya se empieza a dividir el Gran Cauca. Dos de los estados más grandes, pues como le dije ahorita, era el Cauca y Antioquia. En este punto de la historia, Nariño, uno de los datos que encontré era que Nariño pasó por una crisis por la lejanía que tenía, y además porque como no había una vía que nos conectara, y por eso pues la necesidad, por ejemplo, de pensarse esta cuestión de que este territorio fuera poblado. Cuando ya se dieron las vías, ya se pudo cuestionar más este tipo de cosas. Otras de las cosas es que el territorio quindiano, o sea, el departamento del Quindío, se funda en 1966, el 1 de julio. Entonces es un territorio joven, aproximadamente tiene 55 años, entonces hay unos problemas ahí que hay que pensarse, que hay que cuestionarse. Por ejemplo, cuando mis compañeros mencionaban lo de la globalización, ahora en nuestro territorio está pasando. Por ejemplo, en Pijao se están dando unos cultivos de aguacatejas, y eso nos va a impactar tanto, por ejemplo, desde el discurso axiológico con los valores de la vida, tanto por una buena agua potable, el valor del agua, el valor de una buena salud,
O sea, porque uno dice, no, estoy lejos de estos cultivos y no me va a afectar, pero es todo lo contrario. Entonces, eso nos impacta a nosotros hacia un futuro y hoy contextualmente. También, a ver, ya que, también cómo nos puede impactar a nosotros que estas grandes multinacionales, dejar de compartir para derecha. Estas grandes multinacionales se adueñan del territorio y hasta a veces dejan pasar a las personas por donde tienen sus cultivos. Entonces se apropian de algo que era de nosotros. Hay que reflexionar este tipo de cosas, como lo hemos dicho anteriormente, tanto mis compañeros y pues ahora yo. Entonces hay que pensar este tipo de puntos. Bueno. ¿Cuánto me queda, Orlando? La verdad, como para que concludas la idea. Sí. Bueno, sí, entonces como hay que cuestionarse como este tipo de cosas también, pensando, por ejemplo, el conflicto armado que nosotros vivimos y reflexionar este tipo de cultivos que nos están sacando de nuestros territorios poquito a poquito. Y uno creería que no, pero pues eso va a pasar. Entonces hay que cuestionarse este tipo de cosas de una forma crítica y creo que pues la asociación va a permitir esto. Muchas gracias. Bueno, Luz, te agradecemos muchísimo por compartirnos las ideas que vienen pensando desde el lugar en el que nos estás hablando. Entonces es el momento de escuchar a Sofía. Recordemos que Sofía nos acompaña en su calidad de estudiante de la licenciatura de Filosofía y Letras de la Universidad de Nariño. Y Sofía, la misma pregunta, ¿cuál es la importancia de relacionar distintos ejes de comprensión con el análisis filosófico en clave regional? Bueno, gracias, Orlando. Bueno, cabe resaltar un poco lo que anteriormente veníamos diciendo, ¿no? Pues, mejor dicho, venía diciendo de la cultura, ¿sí? Más allá de todos esos límites geográficos que se nos han impuesto y de toda esa cantidad también de pensamiento centralizado, se podría decir, que se lo asume como verdadero, tenemos la gran necesidad de esa identidad, ¿sí? Entonces ya decíamos que esa identidad, esa cultura se da por esa, esa categorización, ¿no? Por decir, yo poseo estas cualidades o estas tradiciones, este imaginario cultural. Entonces, es importante analizarlo desde también, desde la frase conócete a ti mismo, ¿no? Cuando nosotros nos conocemos en la individualidad, cuando nosotros reflexionamos sobre, eh, no sé, como les decía, categorizarnos, ¿no? Sobre decir, yo soy de tal manera o yo poseo estas cualidades, también llevamos toda esa comprensión hacia la sociedad, porque como decía Aristóteles, somos animales políticos, animales sociales, ¿sí? Pero todos esos ejes, ¿qué pasa? ¿Sí? Pasa que cuando llegamos al punto de la diferencia, nos vemos como trastocados, ¿sí? ¿Por qué? Porque como decía Stanislao Zuleta, si no se respeta la diferencia, no se respeta ese punto importante, ¿sí? Sino que cuando nos topamos con un punto de conceptualización, de comprensión de la realidad y del entorno totalmente diferente, entramos directamente a negarlo, ¿sí? No le damos la opción de la crítica, no le damos la opción de ver o de analizar, reflexionar todas esas cosas que pasan o que surgen en torno a ese contexto, ¿sí? Entonces, el primer paso para ese fortalecimiento de la unión de todos esos ejes es el respeto hacia la diferencia, ¿sí? Entonces, darle la oportunidad al otro de que con sus argumentos, a través del diálogo, pueda plantearnos, ¿sí? Toda esa diversidad de la comprensión, ¿no? En este sentido,
es importante retomar también que, que estamos en esa inmediatez, ¿sí? Y que esa inmediatez ha llevado también a una sociedad cansada de tantas cosas que lo único que le produce es como pensar las cosas desde la facilidad, ¿sí? No dar ese pasito que queda para un pensamiento crítico, ¿sí? Un pensamiento reflexivo. Entonces, cuando vemos que hay esa facilidad, nos acercamos más a la facilidad, a esa falta tal vez de comprensión, ¿no? De todas esas realidades. Y no actuamos desde la parte de la razón, sino que nos quedamos con ese dogma, ¿no? De tomar una verdad como absoluta y no criticarla. Entonces, tenemos que superar también esa parte de la inmediatez, de la facilidad de las cosas y no intentar negar la postura del otro, ¿sí? O verla como una postura enemiga, sino darle esa oportunidad a la crítica, ¿sí? Y en medio de todas estas cuestiones que se han venido presentando a lo largo del tiempo, ¿no? También podemos ver toda esa cantidad de problemáticas a las que también debemos darle importancia, ¿sí? Incluso el vivir tal vez en una zona una zona urbana nos ha hecho perder también esa capacidad de comprender al otro, de intentar ponernos como en esa perspectiva del como se dice comúnmente, ¿no? En los zapatos del otro, ¿sí? Entonces, perdemos toda esa perspectiva de las problemáticas, no las criticamos, sino que decimos, sí, están pasando y como decía anteriormente la compañera Luz, hay muchas problemáticas con el medio ambiente, hay muchísimas problemáticas con los animales. Hay una cantidad de problemáticas que nos vemos envueltos y no hemos dado como que todo nuestro esfuerzo, sino hemos intentado hacer que las cosas mejoren, ¿sí? Incluso desde la parte ética, filosófica, se puede tomar y se puede tocar bastantes aspectos, ¿no? Como les decía anteriormente, también en la licenciatura hay una amplia importancia del conocimiento del otro, ¿sí? Entonces, intentamos conocer a los estudiantes, intentamos llegar para que ellos también fundamenten una visión crítica, una visión que no se estanque en el mero, pues en el mero momento, ¿sí? Sino que mire más allá, mire desde las otras problemáticas, intentamos que esa parte, fundamentar también esa parte ética, ¿no? Porque incluso tal vez somos unos sectores, unos territorios que estamos atravesados por mucha violencia y debemos de eh, reinterpretar, ¿no? Reinterpretar todas esas cositas que se nos vienen presentando. Incluso aquí en Nariño pasó algo con una parte, ¿no? Que es Cualquizán, Cualaquizán, ¿no? Una cultura que agoniza, ¿no? Porque, pues en este momento ya es como difícil, ¿no? Pero cuando hablamos de Cualquizán, nosotros nos damos cuenta que toda esa apertura económica que se produjo, afectó a estas siembras de trigo y de cebada, ¿sí? Y quedaron expuestas toda esa crisis, ¿no? Esa crisis económica. Entonces pasamos de ser se pasaba de decir que eran los bellos trigales de Nariño a tener, ya no tenerlos, ¿sí? Porque agonizó, ¿sí? Entonces, estas problemáticas también han llevado a que la cultura se vaya perdiendo. Todas estas cosas de la cultura se han ido como desapareciendo, ¿sí? Intentamos también, es como mm, como contrarrestar esa problemática con la reinterpretación, con la comprensión de todos esos imaginarios culturales que están pasando, ¿sí? Éramos Nariño, que se dice que es el lugar del verde de todos los colores, ¿sí? Pero hay mucha
se podría decir, problemática con esta parte del medio ambiente, ¿sí? Y en poco tiempo tal vez lleguemos a dejar de serlo. Entonces debemos repensar que hay problemáticas más allá de verlas desde un antropocentrismo, ¿sí? Entonces debemos intentar comprender esas dificultades y también salirnos de nuestra tal vez como tal vez un poco una manera narcisista, ¿no? De tomar las cosas. Y eso sería. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sofía. Entonces vamos a darle paso a nuestro compañero Mateo. Mateo, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuál es la importancia de relacionar distintos ejes de comprensión con el análisis filosófico en clave regional? Bueno, gracias. Mm, Pues a ver, eh, yo pues, voy a tratar de ser lo más breve posible. Mm, Creo que en principio habría que plantearse la pregunta sobre qué significa hacer filosofía en clave regional, ¿no? ¿Qué es pensar la región filosóficamente? Eh, hay, digamos, a partir de esas preguntas, yo creo que se puede plantear una disyuntiva entre dos opciones, como para aventurar un posible camino eh, hacia esta reflexión. Y es primero, bueno, pueden ser, los problemas filosóficos surgen de la región, surgen de la realidad concreta de la región y a partir de ahí se extraen los problemas para analizarlos, o, digamos, o sucede al contrario, se deben adaptar los problemas filosóficos universales a los que ya estamos acostumbrados, entre comillas, a tratar en la carrera académica a la realidad regional. Digamos que uno podría tomar casos concretos y tratar de hacer ambas operaciones, ¿no? Podría ser algo así como un camino de arriba hacia abajo y otro de abajo hacia arriba, entre la abstracción y la concreción, llamarlo de alguna forma. Y digamos que mm, se puede, ahorita trataré como de hacer un pequeño ejercicio en el que se traten de hacer estas operaciones, tomando dos representaciones identitarias del Valle del Cauca, que son la caña, el cultivo de caña, y la salsa, el género musical. Pero, digamos, eso lo voy a hacer después de retomar algunas ideas de un autor y de un libro del que hablaba también Eduardo, y es eh, el libro Policromías de una región de Alexander Betancourt Mendieta, bueno, el que coordina este libro, y escribe un prefacio donde propone, o bueno, expone algunas ideas interesantes sobre la región, qué significa pensar la región, y sobre algunos problemas que implica el regionalismo, que a veces es inherente, bueno, y demás cuestiones como de este tipo. Entonces, digamos que en un principio diría Alexandre Betancourt, es necesario reconocer ciertos nexos orgánicos que han existido entre la región, la nación y el Estado. Luego, digamos, ahora vamos a ver cómo, en qué tipos de relaciones se ha establecido entre estos. Y una, por ejemplo, va a ser la atención constante entre los proyectos de unidad nacional encarnados por la modernización del Estado y el fenómeno del regionalismo, que ahora, digamos, vamos a distinguir entre región y regionalismo. Entonces, se puede decir que, por un lado, ha habido desde el siglo XIX, en el intento de modernización del Estado, un discurso integrador sobre la nación, sobre la unidad nacional, que aunque trató de explorar la realidad nacional concreta, para, porque digamos que el objetivo se le exigía en cierta medida, mm, sacó, digamos que ocultó y no puso sobre la mesa la pregunta sobre
la región y los regionalismos que le son inherentes, porque digamos que abordar esta pregunta podría ir en contravía con el problema de construir la unidad nacional. Entonces, y ese ocultamiento, esa evasión de la pregunta sobre la región, es también lo que tiene hoy el proyecto de la unidad nacional como una tarea incompleta, como algo que todavía está pendiente. Bueno, digamos que por un lado hay que distinguir entre región, el concepto de región y el de regionalismo. Alexander Betancourt va a decir por un lado que el concepto de región está asociado sobre todo, como lo dije en una de las intervenciones, con el territorio. Y el de regionalismo es la utilización política de las características que existen sobre la región a través de las cuales se buscan ciertos objetivos. Esto digamos que es importante porque va a tener ciertas consecuencias en el ámbito de la historiografía, que también es importante mencionar como para avanzar en este problema. Por un lado, digamos, el regionalismo como una suerte de esencia de lo local que ha producido una escritura, una forma de escritura de la historia a la que el autor llama mitológica provocadora, digamos, busca crear unidad local y regional que a su vez se contrapone con los esfuerzos de descentralización, de creación de una comunidad nacional. Este tipo de escritura de la historia regionalista, digamos, como tomada como historia tradicional, bueno, digamos que fue un momento de la escritura de la historia antes de la irrupción de la historia profesional. Lo que hace es, en cierto sentido, validar o retomar, mirar las elaboraciones problemáticas sobre los estereotipos regionales, ciertos etos. Bueno, y digamos que el tipo se plantea una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué medios se han propuesto en movimiento, qué medios se han puesto en movimiento para consolidar las diversas representaciones a nivel local? Es en este preciso instante, por ejemplo, que me parece interesante tomar esas representaciones como han sido la salsa, por ejemplo de Cali, del Valle, y la caña, el cultivo de caña, y cómo éstas integran una identidad regional, si es que se ha construido, y cómo podemos derrumbar esa concepción de la región como algo esencial, digamos, como una realidad esencial que se le atribuyen ciertas características esenciales, por decirlo de alguna forma, ahistórica, y representarla, como decía Bermeo en una de sus intervenciones también, como una realidad, como un proceso histórico que se ha constituido. En Colombia, por otro lado, se ha intentado plantear la unidad nacional con base se intentó, digamos, en determinado tiempo, en las primeras etapas como de esta construcción de la unidad nacional, plantear la unidad nacional con base en la imposición de de una representación regional como síntesis de la nación. Esta es el cachaco, por ejemplo, como representación de civilización. Bueno, hubieron ciertos debates en la época como cuál era la música civilizada, entonces entre el porro, el bambuco, bueno, hubo ciertos debates en ese ámbito como de la construcción de la memoria como parte de la identidad. Y entonces digamos que y podemos tomar en el Valle, ahora sí concretamente hablando, ejemplos de dos representaciones de la identidad regional del Valle del Cauca. Orlando, ¿me puedes decir cuánto tiempo me queda para ver si voy sintetizando? Te acabo de informar que te quedan 3 minutos, Mateo. No, pues entonces, bueno, digamos, el monocultivo de caña, por un lado, arrastra una matriz ideológica típica de la modernidad occidental. La idea de progreso, la idea de desarrollo económico, tal como la presentaban
autores como Adam Smith, bueno, como estaba en Kant también, como estaba en varios de los autores clásicos de la modernidad, eh, tiene sus formas se intentó también en sus facetas económicas y sociales, ideológicas, digamos, aplicar también al desarrollo en varias de las dimensiones de la región del Valle del Cauca, digamos, en este caso específico. Entre otras cosas, el monocultivo de caña, eh, digamos, más allá de todos los impactos ambientales que tienen, es un hito en la construcción de la identidad de la región. Hay canciones, una salsa que dice de huella caña, tabaco y blea. Aquí está Cali, mire, vea. Ahí marca como un precedente interesante como para evaluar qué papel tienen estas representaciones identitarias. Eh, el paisaje del Valle del Cauca no fue el mismo antes del monocultivo de caña y después. El paisaje que retrataban los autores vernáculos del siglo XIX como Jorge Isaacs era un paisaje exuberante, diverso y demás, que a su vez acarreaba ciertas formas de socialización distintas, ¿no? Cuando convivía con la pequeña propiedad, el campesino propietario, tenía cierta identidad, ciertas formas de socialización que cuando se generaliza el monocultivo de caña y se echa al traste pues con la pequeña propiedad y se empiezan a arreglar todo como por haciendas, que fue la unidad agrícola como de esa época. Ya digamos que el campesino, pequeño propietario, deja de existir como tal con sus formas de socialización y empieza más bien a generalizarse una especie de obrero rural. Digamos, hay ciertas formas ciertas figuras sociales, ciertas formas de socialización que se van perdiendo con esta idea de desarrollo económico. Y entre otras cosas, digamos que uno puede hacer un análisis utilizando cierta matriz de conceptos de la filosofía occidental, como la de Hannah Arendt, por ejemplo. Hannah Arendt tiene varias, bueno, la tengo que sintetizar, entonces no voy a hablar mucho. Hay una Sí, ya crítica particular. estamos. Qué pena, Mateo, interrumpirte, pero ya estamos en Sí, full de tiempo. Entonces concluamos la idea vale, y ya cerramos. ya cierro entonces. Eh, Hannah Arendt le hace una crítica a la noción al imperativo categórico kantiano, que a su vez ella lee como una crítica o un intento de salvar al problema que planteaban los utilitaristas, que era utilizar las características y las categorías que jugaban en el ámbito de la dimensión humana del trabajo, que son las categorías medias fines, la utilidad y, y las herramientas, digamos, llevar estas nociones, estas categorías al ámbito de la ética y la moral y demás dimensiones humanas en las que realmente para ella no tenían cabida. Kant intenta de alguna forma, pues digamos, no a la filosofía propiamente utilitarista por cuestiones históricas, pero sí digamos que a la perplejidad que causa el trabajo también. Bueno, sí, digamos, a la filosofía y le responde con el imperativo categórico. Ya, digamos, la perplejidad consiste en que todo es medio para un fin en el ámbito del trabajo. Kant plantea que el ser humano es el fin último y lo que hace este planteamiento de Kant es que se deja de valorar las cosas en sí mismas y se las empieza a valorar solamente en relación con el ser humano. Entonces, lo que dice es que esta idea va a arruinar la consistencia y la solidez del mundo en general. Esta idea de modernización, esta crítica que hace Hannah Arendt es muy presente, digamos, en el desarrollo y las ideas de modernidad que implican el desarrollo del monocultivo de caña. Por ejemplo, porque ya lo que interesaba no es las cosas en sí mismas, la naturaleza, la relación que existe de alteridad con la naturaleza, sino que se la consideraba solamente como en relación con el ser humano y perdía su valor en sí, digámoslo, y adquiría valor solo con relación al ser humano. Entonces, digamos, este es un ejemplo
de la operación que denuncié al principio como posible, en la que se utilizan categorías propias de la filosofía para aplicarlas a las realidades de la región. Puede hacerse la otra operación para la que ya no hay tiempo de hacer, pero digamos que más o menos esto es lo que intenté esbozar como para intentar plantear la cuestión de cómo pensar filosóficamente la región en un principio. Gracias, lamento la tardanza. Bueno, Mateo, Eduardo, Sofía, Luz María, desde la FICBAN y sus diferentes comités que la conforman, agradecemos mucho la participación de ustedes en el escenario que hace la apertura oficial del capítulo departamental de la FICBAN Quindío. Asimismo, como agradecemos la asistencia de cada una de las personas que se conectaron con nosotros en esta sala virtual y nos han seguido en las diferentes redes sociales que hemos dispuesto desde nuestra asociación. No está de más identificar que en torno a la pregunta de cuál es la importancia de relacionar los distintos ejes de comprensión con el análisis filosófico en clave regional, cada uno de nuestros invitados lanzó ciertas ideas que ponen en evidencia el ejercicio interdisciplinar sobre el cual la filosofía debe transitar desde un ejercicio relacional con la historia, con la cultura y un mismo ejercicio que permita repensar asimismo la filosofía. Entonces, agradecemos mucho la participación de cada uno de ustedes. Y antes de despedir este espacio, queremos darles una información relacionada con el evento que se está desarrollando, o que ya más bien que viene desarrollándose en ciertos escenarios a nivel nacional, que es el Foro de Problemas Filosóficos Colombianos. Este 27 y 28 de mayo estaremos en ciertas actividades relacionadas con el foro para recordarles algunas de las mesas temáticas en las cuales ustedes pueden participar. Biopolítica y necropolítica en Colombia, pensamiento filosófico, territorio y región, memoria histórica y experiencias de construcción de paz. La otra mesa es de género, feminismo y nuevas masculinidades. La mesa de educación y filosofía en Colombia. Y la mesa filosofía ambiental, animalismo, ecología y sociedad. Entonces, les compartimos esta información porque sabemos que los espacios filosóficos que se construyen en las desde las diferentes apuestas que se plantean son de gran trabajo y que asimismo debe ser aprovechado por cada una de las personas. Entonces los esperamos en este gran evento. Recuerden que esta es la segunda circular del foro Problemas Filosóficos Colombianos. Entonces, en nuestras redes sociales, para que nos busquen y nos acompañen como @soficba, está toda la información relacionada. Y asimismo, nos complace anunciarles e invitarlas al noveno Congreso Nacional de Estudiantes de Filosofía. Este es un espacio que es muy querido por nosotros porque en este tipo de escenarios es que se empezó a conversar la idea que hoy vemos bastante materializada, que es la FICBAM. Y precisamente estos escenarios son los que nos permiten la relación con, con otras personas. Y este noveno Congreso Nacional de Estudiantes de Filosofía se encuentra en convocatoria abierta. Recuerden que este año está bajo la coordinación de la revista Cazamoscas de la Universidad de Caldas. Entonces, también para que por favor se sumen a esta convocatoria, revisen los pormenores y podamos participar todos en estos eventos. Entonces, no siendo más, agradecemos a todos nuestros participantes que estuvieron hoy como ponentes, a todas las personas que se conectaron con nosotros y a todos los seguidores, recordarles que
somos la Asociación de Estudiantes de Filosofía del Suroccidente Colombiano, FICBAN, que con el evento de hoy abrimos un nuevo capítulo, dándole la bienvenida a los estudiantes de la Universidad del Quindío que quieren sumarse a nuestro ejercicio de pensar filosóficamente nuestra región. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Hasta luego. Luego, Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias. muchas gracias a la FIGBA por esta gran invitación.